Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, Bueno, muy bien. Bien, jóvenes. No sé si esto le ven la lámina y la diapositiva. sí, profesor. Esto ya lo analizamos, ¿verdad? Ya se los expliqué. No, sí. No, 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 ok. Entonces nos quedamos en el balancín, ¿verdad? así es, profesor. Bien. Miren, entonces veamos este. Miren, estuvimos hablando de los sistemas traslacionales, ¿sí? Todo lo anterior fueron sistemas traslacionales. Aquellos sistemas que tienen movimiento lineal, como ejemplo que se mueve hacia la derecha, aquí está la f de t, el otro que se mueve hacia arriba y el que sigue que se mueve hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces se llaman sistemas traslacionales porque tienen un movimiento en línea recta o se trasladan, si quieren verlo así. Inclusive el sistema balancín también es sistema traslacional, ¿vale? Entonces, este ya es un ejemplo de los sistemas rotacionales. Entonces, vean, este está compuesto por un par de masas o cilindros, masas cilíndricas, se llama J1, ahora se llama J, no se llama M, vamos a denotar con J. Generalmente, rigurosamente en los libros de texto lo marcan como J teta, J teta 1, J subíndice teta, J subíndice teta 2, porque teta se refiere a un desplazamiento angular, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos vamos a abreviar que sea J1, es una masa inercial, la J, y la J2 la masa 2. Estas dos masas están acopladas mediante un resorte que le llamo K12, con una constante de rigidez K12. Y aquí tiene una fuerza externa, en este caso no es se llama fuerza, pero es un par mecánico. Equivale a una fuerza, ¿no? Pero es un par mecánico, para no confundirlo con los sistemas traslacionales, que era la F de T, la fuerza de excitación externa. Bien, entonces tenemos ahora las nuevas variables o parámetros, la tau de t, que es el par mecánico que se le aplica a la flecha. Esta es una flecha y la otra flecha donde está el resorte y conectadas a las masas. La otra variable, si tengo un par, tengo un desplazamiento angular. Aquí sería también omega 1. Aquí sería omega 1, que está aquí omega 1, porque es una masa rígida. Entonces tengo la velocidad omega 1 aquí o aquí, a la entrada, no hay problema. El punto rígido 1 es este y el mismo el 1 es este, porque tenemos una masa rígida. Bien, esta masa rígida está descansada o sobre un soporte. Este es el soporte. Se le llama soporte, también le conocen como chumacera, ¿sí? Pero no es más que un soporte en el cual descansa la masa, el soporte 1 y el soporte 2, y la masa 2 está sobre el soporte 2. Entonces, sobre esa descansa y sobre esa va a girar. En los motores, en las máquinas rotatorias, tenemos el rotor, que es la parte que gira. También es una masa cilíndrica, generalmente el rotor, y está montada sobre unos valeros, equivale a este soporte, ¿no? Unos valeritos en los cuales está girando el rotor. Esa sería la chumacera o el valero, es un valero, ¿sí? Que se le conoce mecánicamente como valero. Bueno, entonces tenemos aquí que el soporte, y entonces esta masa gira hacia abajo y se va a friccionar con la pared del soporte y la pared del cilindro. Entonces va a haber una V1, otro parámetro aquí. Una V1 es la fricción de rozamiento del soporte con la masa. Y la V2 es la fricción de rozamiento del soporte con la masa 2. Ajá.
Entonces, el elemento común entre ambas masas sería el K12 o el K12, como quieran. El resorte acoplado a la masa 1 y a la masa 2. Entonces, vean cómo funciona el resorte. Yo lo muevo hacia abajo, porque aquí está la fuerza, el par mecánico. Lo muevo hacia abajo y entonces por la compliancia o la constante de rigidez K mayúscula 1, 2, va a girar hacia el revés. Lógicamente, cuando yo giro un resorte hacia abajo, por sus características de la compliancia o la constante de rigidez, se mueve en sentido contrario. Y se mueve la masa 2 con omega 2. Pero finalmente todo el sistema se tiene que mover. Si es suficientemente grande, se mueve el sistema hacia abajo. Un número determinado de vueltas, porque es el efecto del resorte, no tiene un movimiento infinito. ¿De acuerdo? Entonces, sería básicamente la descripción de un sistema mecánico rotacional. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Bueno, vean, aquí en la entrada de la masa 1 le puedo conectar un motor para hacerlo girar a todo Entonces, tendríamos el sistema de un motor, ya sea controlado por armadura o controlado por campo, que eso lo voy a explicar más adelante. Entonces, este motor me genera un par, o me produce un par mecánico. Le doy una energía eléctrica al motor y sale una energía mecánica. Esta energía mecánica la aprovecho para mover sistema rotacional, por ejemplo. O podría tener, en lugar de una masa, aquí podría tener un par de engranes. Un engrane 1 y un engrane 2 para hacer girar al motor, a los engranes por medio de un motor. Eso va a ser un ejercicio más adelante, que lo voy a ver en las máquinas rotatorias, en la unidad 3 y la unidad 4. Bien, entonces tengo que modelar este sistema para también modelar el motor cuando lo tenga conectado, y entonces ya sabemos modelar un motor con un sistema mecánico. ¿Sale? A eso quería llegar a aterrizar en este elemento o ejemplo. Esto, repito, estamos hablando o estamos tratando a un sistema mecánico rotacional. Es rotacional porque giran sus elementos pasivos. Bien, por aquí debe aparecer la otra otra variable. Aquí, si hay velocidad angular, omega 1 y omega 2 son velocidades angulares. Si existe una velocidad angular, debe de existir un desplazamiento angular, que se llama θ de t. Pero para efectos de mi analogía voy a dejarlo en función de la velocidad para hacer una analogía eléctrica de tanto en voltaje como en corriente. Entonces ahí tendríamos que encontrar las analogías par voltaje y la analogía par corriente. Ahí, en este ejemplo. Bien, primeramente el inciso A me dice escribir las ecuaciones que rigen el comportamiento del sistema. Bueno, lo dejé abierto, es el sistema mecánico, me refiero al sistema mecánico, y al sistema eléctrico para voltaje y para corriente. Entonces vamos a modelar en ese sentido. Entonces vean, de una manera muy semejante al sistema traslacional, al sistema mecánico traslacional, vamos a determinar los puntos rígidos o nodos mecánicos. Y el primero sería aquí o en esta parte. El nodo 1 está aquí o está aquí, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, a la salida del resorte, vamos a llamarlo así, tenemos el punto 2, porque aquí hay una velocidad diferente a la entrada. Esta omega 1 y omega 2 son diferentes. ¿Por qué? Porque la velocidad se transmite a través del resorte y por las características del resorte, por las constantes de rigidez del resorte, bueno, pues va a salir una velocidad diferente acá. Obviamente se supone que es es una velocidad angular menor que la de acá, porque aquí tiene que la velocidad por el grueso del resorte, el diámetro del resorte, pues entonces va a hacer que se desplace más lentamente a la salida. Pero bueno, eso ya es cuestión de diseño, jóvenes, ya veremos, o ya verán ustedes en algún momento si llegan a tratar estos sistemas, pues cómo diseñar
un sistema de dos masas mediante un resorte. En la elaboración del sistema, el desarrollo y propiamente sus características, pues las van a tener que determinar con base a las necesidades de lo que ustedes quieran tener en el sistema mecánico. Obviamente, la masa también va a tener un determinado número de kilogramos de la masa, 1, la 2, y ver cómo se va a friccionar con el soporte. En sí, todo lo que se refiere al desarrollo del sistema, ¿sí? Del sistema mecánico. Y ahí entra ya nuestra parte de la ingeniería, saber desarrollar sistemas mecánicos, eléctricos, neumáticos, electrónicos, filtros, lo que quieran. Cualquier sistema es objeto de un concienzudo análisis matemático o modelado matemático y también de cálculos estructurales en caso de un sistema mecánico, ¿no? Si es un sistema eléctrico, bueno, pues las características de la bobina, de la resistencia y del capacitor. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta para hacer un desarrollo de un sistema de cualquier especie. Bueno, entonces tenemos aquí en el punto rígido, volviendo al anterior, al traslacional, acuérdense, tenemos que analizar el punto rígido y ver cuántos elementos están interactuados o interconectados en este punto 1. Y vean, aquí se nota fácilmente que tenemos el resorte K1,2. Aquí está conectado, ¿sí? También está conectada la masa 1. Aquí está. Y también viene la fuerza externa o el par externo. Aquí está actuando. Y también actúa, si actúa la masa, si está aquí, también está actuando la fricción de la masa. Entonces tenemos 1, un elemento, 2, 3, la fricción, y 4, el par de excitación o el torque. También se le llama torque o par mecánico. Entonces, vean, son 4 elementos. Entonces, en mi primera ecuación tendrán que aparecer 4 términos. En el segundo punto rígido tenemos el resorte K1,2, la J2 y la fricción. Serían 3 elementos. En el punto 2 y en el punto 1, 4. Bien, entonces tenemos la ecuación, el inciso A. Aplicando D'Alembert tenemos que el par externo es igual a J1, la inercia de la masa 1, cilíndrica, por la derivada de omega 1 de T en dt. Entonces aquí está la segunda ley de Newton para un sistema mecánico que está girando en este caso, ¿verdad? Luego, más B1 por omega 1, que es la fricción de Coulomb. Perdón. Bien, perdón, jóvenes. Más el otro elemento sería 1 en K1,2. Vean, la integral de la diferencia de velocidades, omega 1 menos omega 2. Perdón, jóvenes, no se me fue la señal, se me fue la voz. Bien, entonces les decía, tenemos que tau de t es igual a J1 de omega 1 de t en dt más B1 a la fricción de Coulomb. Y aquí la ley de Hooke para este resorte, pero está influenciado por 2 velocidades diferentes. Por eso aquí está la diferencia de velocidad. O velocidades encontradas, como quieran verla, ¿no? Bien, en el punto rígido 2 sería 0, no hay par externo, el par externo está acá, aquí no hay par externo, solamente
las fuerzas internas del resorte, la masa y la fricción. 0 es igual a 1 en K2, ahora sería omega 2 menos omega 1 porque estamos en este punto 2, más J2, la inercia de la masa, por la derivada de omega 2 en dt, más B2 por omega 2 dt. Entonces, esta variable, esta omega, es la que está afectando a esta parte. Y aquí la diferencia de velocidades. Entonces, vean, aquí de las ecuaciones 1 y 2 tenemos las ecuaciones que rigen el comportamiento del sistema mecánico rotacional. Ajá. Entonces, de la ecuación 1, de esta ecuación 1, vamos a obtener la ecuación 3. Entonces, ven, por analogía, par voltaje se llama ahora, tenemos al par de excitación sería una fuente de voltaje. A la masa también es una bobina. A la velocidad sigue siendo una corriente. A la fricción es una resistencia eléctrica. A la velocidad sigue siendo la corriente I1. Y aquí tenemos uno en C2, uno en C1,2. A la constante de rigidez del resorte le corresponde una capacitancia, C1,2. Por la integral de I1, que es la omega 1, y omega 2, la I2. Y aquí tengo la ecuación número 3, ya para el circuito eléctrico correspondiente. Y de la 2 obtenemos 0, igual a 1 en C1,2, la integral de I2 menos I1, por la diferencial del tiempo, más a la J le corresponde una bobina L2, por la derivada de la corriente I2 de T, más a la fricción una resistencia R2 por la I2. Y tenemos la ecuación número 4. Entonces las ecuaciones 3 y 4 me van a poder servir para armar este circuito, ¿sí? O en este caso escribirlo, dibujarlo, pero lo puedo armar físicamente, por supuesto. Claro, hay que encontrar los valores de L, R1, L2, L1, R1, L2 y la R2 y el capacitor. Pero bueno, eso ya es cuando armemos nuestro circuito en el laboratorio. Bien, entonces vean, ¿qué me dice la ecuación 3? Que tengo una fuente de voltaje conectado a una bobina y una resistencia en serie porque tienen la misma corriente, lo que habíamos analizado con los sistemas mecánicos relacionales y los eléctricos. Entonces tengo una sola corriente, están en serie los dos elementos, L1 y R1, pero ese está por una diferencia de corrientes, por eso está en paralelo. Aquí está la corriente hacia abajo y la corriente en sentido contrario, entonces hay corrientes encontradas o diferencia de corrientes. Y tengo la malla número 1. 4 elementos, 1, 2, 3, 4. Y aquí tendría 1, 2, 3, 4 términos. Corresponde esta 3 con mi dibujo. Y entonces de la ecuación 2, de la ecuación 4, perdón, aquí, esta que tengo aquí, tenemos que no hay fuente de voltaje, tengo un capacitor C1,2 o S1,2, aquí está, S1,2 es igual a 1 en C1,2, la integral de I2 menos I1, la diferencia de corrientes, más L2 por la corriente I2, más R2 por la I2. Y entonces esta sería la analogía par voltaje. Aquí tienen ya el circuito, que es mi circuito análogo par voltaje, correspondiente a este sistema mecánico rotacional de dos masas. Ajá. Y entonces pues ya nomás nos quedaría hacer que, pues la analogía en corriente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O duda? Vean, esto es muy semejante al análisis para los sistemas traslacionales. Sí, pero muy parecido. Entonces, vean ustedes, nada más que cambiamos las variables, pero la tabla de analogías que les di al principio se observa o se aplica y llegamos a esto. No hay ningún... Entonces, aquí nomás de aquí podríamos obtener el circuito en paralelo o con las ecuaciones 1 y 2 o con las ecuaciones 3 y 4. Aquí nada más las cambiaría a corriente. En lugar de una fuente de voltaje, pues hago una fuente de corriente. Y aquí sus respectivos elementos. Aquí un capacitor, aquí una G y aquí una gamma. Y lo mismo hacemos con la 4. Y llegaríamos a al circuito análogo en corriente. Ajá. ¿No tienen preguntas? Bien.
Entonces me van a traer de tarea este ejemplo, pero la analogía par corriente. Me la mandan, perdón, no me la van a traer, me la mandan, por favor. La analogía par corriente para este sistemita. Ajá. Bueno, pues eso es básicamente, jóvenes. Vean, ejemplos tenemos más como estos. Vean, aquí este se parece al que acabo de analizar, pero aquí tiene un resorte, otro resorte. Un resorte a la entrada de la masa 1, un resorte común entre las dos masas, como el anterior, su V2 y su V1. Entonces ya tendría que hacer mi analogía. Entonces aquí cambia, miren, aquí sería punto rígido 1, punto rígido 2, punto rígido 3. Acá, 3 puntos rígidos aquí. 1, 2, el 2 está aquí y el 3 está acá. ¿Cuántos elementos tengo aquí? 2, el par, el externo y el de acá 1. Aquí en este punto rígido oeste tengo 1, 2, 3, 4 elementos y aquí tengo 1, 2, 3. Bien. Bueno, les pinto la tarea. Aquí se las pinto de una vez para que no hagan esto, van a hacer la otra tarea. Aquí está la analogía en corriente. Vean, 1, 2, 3, 4 elementos. Vean, 1, 2, 3, 4. Tenemos una fuente de corriente, un capacitor, una G y una gamma. Aquí está bien, una fuente de corriente, una C, una gamma, a gamma acá, 1, 2, que se llama invertancia y una conductancia. Y para la ecuación número 4 tengo una gamma, la integral de I2 menos I1 por dt, un capacitor C2 por dB2 en dt más G2 por B2 dt. Y aquí está. La gamma 1, 2, capacitor 2 y la resistencia 2. Y aquí está la analogía par corriente. Bien, entonces la tarea sería esta, jóvenes. La que sigue y la otra. ¿Vale? Se las dejo ahí para que la tengan, para que me la traigan la otra semana. Ok, profe. ¿Cree que podría poner la 4, profesor, por favor? Muchas gracias. Al igual terminar el ejemplo en corriente que había dicho hace rato, ¿no? Profe, yo creo que tiene apagado su micrófono. Perdón, tienes razón. Me decían de la corriente. Aquí ya les dibujé la de corriente. Entonces nada más aquí harían las ecuaciones. Las pueden escribir de aquí de la 3 y la 4 o del mismo circuito, ¿sale? Y aquí sí la tarea sería esta, la que corresponda, no la 3, la que sea, y la que sigue. ¿Sale? Y con esto van a tener, hagan estos y verán que van a entender muy bien. Aquí, a estos de aquí y luego a estos. ¿Sale? Bien, jóvenes. Ok, profe. Se vuelven a conectar ahorita si es que nos salimos, para además decirles a ver qué les... para hablarle, bueno, les hablo del examen de una vez, ¿no? Ahorita vamos a seguir con esto, miren, con campo magnético, concepto de campo magnético. Pero bueno, a ver, díganme primeramente, ya tienen lo de la tarea, bueno, la dejo todavía la tarea ahí, ¿sí? Ahí está. Ya, díganme nomás si está Díaz Franco en la sala. Sí, profesor. Sí estás, Díaz Franco. A ver, mira. Bueno, primero les voy a decir que las calificaciones no están mal, la verdad. Yo quería que estuvieran súper excelentes, pero bueno, están bien. Bien, pero quiero que estén muy bien. A ver, Franco, nada más tengo una pregunta para ti. Hiciste muy buen examen. ¿Cómo manejaste el problema? Ay, Dios mío, espérame, déjame cuál es. El 5.
Ah, ok. Bueno, Llegaste a hiciste un análisis, pero a ver, al último no llegaste al resultado. sí, Nada no, más es que ya me... explícanoslo así rápidamente. Yo Ah, lo ok. voy a resolver luego. Bueno, nos daban la capacitancia, Sí, punto uno. X igual a 0.2 y el voltaje, ¿no? Ajá, exacto. Nos desconecta la fuente, la posición nos va a cambiar a 0.2 por E a la menos 4t, ¿no? Era la menos 4T, sí. ¿Ok? Entonces, pero sabemos que ese va a ser, o sea, el tiempo pues va a cambiar, ¿no? Si nosotros evaluamos en tiempo igual a 0, que es en esa posición, Sí, o sea, va a ser en nuestra posición inicial, que va a ser 0.2, es porque es E a correcto. la 0. Es correcto. Punto 2 metros, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, ahí pues podemos sacar también la capacitancia inicial en ese punto, evaluando igual la capacitancia igual a 0. Porque tenemos ¿Tienes la... conectada tu cámara, Alberto? no, No te veo. Bueno, síguele. ok. Entonces, podemos encontrar la capacitancia en ese mismo instante, bueno, en esa posición, en Sí. 0.2. Ajá. Le conocemos X en 0, o sea, en el tiempo 0, y la Sí. epsilon 0, ¿no? Bueno, entonces de ahí Epsilon podemos... 0 es constante. Eso es constante. Sí, podemos, o sea, es constante. Entonces de ahí Ajá. podemos despejar el área. También. Entonces ya Sí. tenemos el área y ahora pues para un tiempo cualquiera, Sí. pues ahora sí ya tenemos todos los datos para poder encontrar la capacitancia, ¿no? Que depende del tiempo. Entonces ya tengo la... Es variante en el tiempo, ¿verdad? es variante en el tiempo. Ok, adelante. Ya llegué a la ecuación que rige la capacitancia. Y Sí. pues bueno, yo vi que es verídica porque me puedo notar que cuando la posición, bueno, cuando el tiempo incrementa, la posición va a ser más pequeña y la capacitancia se va a hacer más grande. Sí. Ok, entonces ya llegué a eso y de ahí ya se me cortó el tiempo, pero yo dije, pues los dos se rigen por el mismo, era la 4T, entonces si me dan el voltaje que es en ceros de 100, entonces dije, en voltaje evaluado en cero me tiene que dar 100, entonces como me dio ese y le digo que se me acabó el tiempo, pues yo nada más puse ahí que B de T es igual a 100 por E a la menos 4T. Ah, fue por eso que lo concluiste así. Ajá. Por el tiempo. Sí, sí, sí. Ah, bien. Pues es que ahí me quedé, dije, ahí fue donde debiste haber concluido. Pero iba muy bien, Sí, el análisis va muy bien. Fue muy bien, pero hasta ahí dije, bueno, ¿qué le pasó aquí ya al final? Porque sí, ya. tenías que haber llegado a 100 por E a la menos 4T. Tenías Sí, que haber llegado a ese resultado. o sea, sí lo puse, pero digo que ya no me alcanzó el tiempo. No, es que lo pusiste, creo, a la 4T, ¿no? No, sí le puse la menos 4T porque iba Ah, a ok. hacernos... Bueno, pues me pareció bien tu análisis, muy bien. Bueno, jóvenes, nada más voy a ver, denme, todavía no la subo, déjenme darle otra revisada en la noche para subirlas, ¿sí? Sus calificaciones. Y bueno, que se me queden los menos que se puedan, ¿no? Hay algunos que sí, pues sí se equivocaron rotundamente, bueno, no voy a decirles nombres, pero acuérdense que la fuerza no les debe dar nunca negativa, alguno le dio negativa. Entonces no es negativa la fuerza nunca, por el cambio de los signos de la delta X y la delta C. Siempre son contrarios, uno respecto al otro, ¿sí? Pero bueno, en lo general está bien, pero pues déjenme revisarlo. Y la idea es pues que aprovechen lo más todos, ¿no? Los que no mandaron el examen, que no se presentaron, bueno, ahí sí no puedo hacer nada, ¿eh? Profe, Mande usted. yo le iba a preguntar acerca también del ejercicio 5 porque creo que ese lo vimos hasta después de que hicimos el examen. Pues sí, tenía un poco de duda en ese, por eso creo que no lo terminé yo en mi examen. Ajá. No, pero Ya. ese era en el examen, ¿no? Sí, en el examen, por eso le preguntaba que cómo iba a ser, porque, o sea, ese tipo de ejercicio, ese tipo de tema, lo vimos ya hasta después del examen, creo que a la clase siguiente del examen. No, pues debiste haber usado las fórmulas que teníamos para los de capacitor variable, de ahí salía, así como Vale. le dice tu compañero. Con las fórmulas que tenemos ahí,
de la capacidad que me estaba explicando él, ahí encontrabas. Aquí el asunto era encontrar C de t, una capacidad variante en el tiempo, porque teníamos X de t, ¿sí? Entonces tenías que encontrar una correspondiente C de t, y ya con esa encontrabas ya el nuevo voltaje B de t. Y lo hizo bien, Díaz, nada más que le faltó concluir ahí al final. Pero ese era con el uso de las fórmulas del capacitor variable, de 2 placas. El otro fue el de 3, pero con esas fórmulas que teníamos, ¿a qué es igual la capacidad en un capacitor? ¿Variante o no variante en el tiempo? ¿Cómo la calculabas? ¿Cómo se calcula más bien? ¿C igual a qué? A epsilon 0, ¿por qué? Me parece que era variante del tiempo, ¿no? Por el área entre la posición. Por el área, ¿entre quién? Entre la posición variante en el tiempo. Ándele, entonces si yo quiero calcular la C de t, va a ser epsilon 0 por A entre X de t, y sí les daba X de t, por ejemplo, ¿no? Entonces sí salía, con las mismas ecuaciones que teníamos ahí las podían calcular, por supuesto. Con las primeras ecuaciones, las primeras que deduje. Bueno, jóvenes, ¿quién más tiene duda? Les digo, déjenme revisarlo y luego lo subo, ya vemos, ¿no? Y si alguien quiere que le dé su revisión, también la doy, no hay problema. No hay ningún problema, aclararles todas las dudas para que no se queden con la idea de que están mal calificados, ¿no? La idea mía no tampoco es volarles calificaciones o quedarles a deber, ¿no? Lo que es, pues, ¿no? Lo que a cada quien le toca. En algunos casos tenían el procedimiento y se equivocaron al final. Alguien, por ejemplo, si yo les dijera que el problema número 1, pues se redondeaba, creo que a 3, ¿no? 3 por 10 a la menos 8 newton. Alguno me puso 3 por 10 a la menos 8 joules. Bueno, ahí pues tampoco lo reprobé, pero no, la fuerza no se da en joules, se da en newtons, ¿no? Pero bueno, les digo, sí es importante que tengan presente el manejo de sus unidades. Ahora van a decir, no, pero que usted no se mete con las unidades. No, porque eso supone que ya lo conocen, ya lo saben. Entonces lo tienen que manejar ustedes mismos, ¿no? Bueno, pero bueno, voy a hacer eso, les digo, voy a tratar de que hacerlo. Más Entonces, a menos. ¿cuál es la delta de X que había dicho que salía positiva? La delta C. La delta C es la positiva. Y en el caso te hablo del problema 1, del problema el 4, el 5, perdón. El 5 ahí no, ahí el 5 ahí tenías que tener en cuenta que tenías una X de t, 0.2 por e a la menos 4t. Entonces yo tendría que calcular una C de t, pero es el problema 5, es diferente al 1. Ah, sí, ok. Son dos problemas diferentes. Sí, ahí el problema 4, lo bueno era encontrar la C de t, o sea, la capacidad variante en el tiempo, porque tenías una capacidad constante de 0.1 originalmente, cuando tenías una fuente de voltaje constante. Y después cambian las condiciones, tienes una X de t. Entonces, para la X de t hay una correspondiente C de t. Como en el caso de C igual a 0.1, había una X igual a 0.2 metros. Entonces, una corresponde con la otra. Para una capacidad constante corresponde una X constante. Para una capacidad variante en el tiempo, una distancia variante en el tiempo, tenías que encontrar una variante en el tiempo de capacidad. Y entonces ya hacías la relación de esas constantes con variantes en el tiempo y salía el DDT correspondiente. ¿Vale? Ok. Bueno, ándale pues. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.